En nuestra nueva serie de devocionales estaremos tomándolos del sermón que lleva por tema la motivación del cristiano. Espero que esta nueva serie pueda serle de mucha utilidad y sin más que decir, vamos a entrar directamente a nuestro primer devocional, el cual espero que les pueda ser de mucha, pero mucha bendición. Dios, estimados oyentes, el Creador, cuando creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto, les dio un mandato. En Génesis capítulo 2, verso 16 hacia el verso 17 aparecen las palabras de Dios que dice la Escritura: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios, Jehová, el Eterno, le dio la oportunidad al ser humano de que pudiera comer de todo árbol del huerto. Pero fue específico en señalar un árbol y decirle: de esto no debes de comer. No vamos a entrar en el estudio teológico para descifrar a qué se estaba refiriendo el Señor o cómo podemos explicar esto. Pero lo que queremos recalcar acá es de que cuando Dios dice algo, el ser humano debería de cumplirlo. Muchas veces nosotros los seres humanos decimos sí a donde Dios dice no y decimos no donde Dios dice sí. Si Dios dice no hagas esto, a veces es lo primero que hacemos. Algunas personas por curiosidad, otras personas por terquedad, otras personas por necedad, dentro de muchas otras razones. Pero el punto es de que el ser humano está acostumbrado a ser curioso. Y la curiosidad siempre destruye a un gato, dice alguien por ahí. Adán y Eva pudieron contemplar esta consecuencia de violar o desobedecer el mandamiento divino. Ahora, no fueron solamente ellos los que tomaron la decisión y llegó el momento y ellos lo hicieron, sino que también Génesis capítulo 2 y 3 nos muestra que existía allí en el huerto alguien muy astuto. Satanás, por supuesto, quien engañó a Eva habiéndole transgiversado lo que Dios le había dicho, y Eva se dejó engañar por ella, por la serpiente, por Satanás, y habiendo comido del árbol que Dios le dijo que no comiera, del fruto de este árbol, le dio a su esposo Adán, y las consecuencias fueron terribles. El castigo de Dios fue completo. ¿Por qué? Porque ellos habían desobedecido el mandamiento que se les había dicho que no debían de hacerlo. Ahora, a causa de esta desobediencia, la creación perfecta de Dios fue traída abajo. Dios mismo tuvo que maldecir a la tierra por causa del pecado del hombre. La pregunta es, ¿será que Dios fue quien maldijo a la tierra? Bueno, Dios simplemente les dijo a ellos lo que iba a pasar por haber quebrantado el mandamiento. ¿Por qué? No es que Dios maldijo la tierra, es simplemente que Dios le estaba avisando a la primera pareja que ellos con sus propias manos, sus propias acciones y la consecuencia de rebelarse contra él, iban a terminar maldiciendo la tierra. El huerto había sido cerrado para ellos tenían que vagar por la tierra, trabajar para tener su pan de cada día, y Eva tendría que sufrir con dolores cuando diese a luz, y Satanás también fue castigado. Dios es amor, pero también castiga, estimados oyentes, porque Dios detesta la maldad en el ser humano. La maldad en el ser humano destruye tanto que lo que Dios tiene que hacer es erradicar la maldad, y cuando erradica la maldad, muchas veces el ser humano también tiene que pagar por estas consecuencias. El capítulo 3 de Génesis nos muestra la historia de la desobediencia del ser humano y cómo fueron los castigos que cada uno de ellos se les pronunció. Ahora, todo lo que había sido creado con tanta perfección, el ser humano lo había echado a perder. ¿Se ha dado cuenta usted que donde muchos seres humanos ponen la mano siempre echan a perder las cosas? Tengamos mucho cuidado, nosotros como seres humanos, de no echar a perder las cosas a donde llegamos. Algunas veces echamos a perder la vida de otros, las emociones de otras personas, los sueños de otras personas. Echamos a perder todo esto y tenemos que tener mucho cuidado
estimados oyentes, porque cuando echamos a perder las cosas nos olvidamos que nosotros, en vez de amar, estamos destruyendo, en vez de edificar estamos derrumbando, en vez de construir estamos poniendo cimientos sin bases firmes. Nosotros tenemos que ver la historia, tenemos que ver lo que ha pasado antes y darnos cuenta que el peligro debe ser motivación para cada uno de nosotros. Adán y Eva sufrieron las consecuencias, y si ellos lo sufrieron, ¿acaso nosotros no podemos aprender de lo que ellos vivieron? Yo creo que sí. El peligro de pecar debe de motivarnos a no hacerlo, estimados oyentes. Si usted se recuerda en Génesis 6, capítulo 6, verso 5 hacia el verso 8, dice que Dios vio la maldad en el ser humano y vio que esto era demasiado grande y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y dolió en su corazón y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Si usted se da cuenta, cuando el pecado invade un corazón, invade una vida, destruye. El pecado llega a destruir de tal manera que Dios tiene que purificar su propia creación nuevamente, y dentro de esta purificación que Dios hace, como en el diluvio, muchos seres humanos pierden la vida. ¿Será que Dios es un asesino? ¿Será que Dios le encanta matar a los seres humanos que Él ha creado y a los cuales les ha dado vida? No necesariamente. Pero Dios quiere erradicar la maldad, y la maldad está en el corazón de los seres humanos, y esa es la consecuencia de rebelarse contra Dios. No es que Dios sea un ingrato, es que nosotros no queremos purificar nuestros corazones para poderle servir a Dios. Y cuando Dios pasa lista en base a su justicia y a su santidad, simplemente nosotros pagamos las consecuencias de nuestras elecciones y de nuestras decisiones. Aprendamos a aprovechar la motivación que el peligro nos brinda. En el tiempo de Génesis, las personas que vivieron ahí, capítulo 18 y capítulo 19, vemos lo que aconteció en Sodoma y Gomorra. Las personas en ese lugar eran tan malvadas que Dios tuvo que erradicar la maldad. ¿Y cómo fue que se hizo? Usted sabrá la historia. Si no, puede leerlo en la Biblia. Pero cuando Dios quiso erradicar la maldad del ser humano, obviamente el ser humano pagó las consecuencias por haberse rebelado contra Dios. La oración de los santos había llegado hacia Dios a causa de la maldad de Sodoma y Gomorra. Usted dirá, ¿qué oraciones fueron? ¿Quiénes fueron los que oraron? Si todos murieron, solo Lot y sus hijas se salvaron. ¿Quiénes fueron los que oraron? Bueno, Sodoma y Gomorra, si usted se recuerda, eran ciudades de guerra. Y cuando las guerras comenzaban, ellos hacían estragos en otros lugares donde había quizá gente piadosa. Y ellos pues se encargaban de pedirle a Dios que hiciera misericordia de ellos. Y de esta manera, las oraciones de estas personas llegaban hasta Dios, y Dios, cuando envió a sus ángeles, pasó la lista, pasó la vara de medir, y se dio cuenta que Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que habían sido sucumbidas en el error, en la mentira, el engaño, en otras palabras, hundidas en el error del pecado, de la rebelión contra Él. Y Dios tuvo que erradicar el pecado, y obviamente, estando el pecado en el corazón del hombre, el hombre tuvo que pagar las consecuencias. Porque ¿sabía usted que el pecado siempre es marcado por el ser humano? El pecado no marca a los animales, el pecado marca al ser humano. El pecado revela quiénes somos, el pecado nos muestra de lo que estamos hechos. Ahora, Dios quiere que su creación sea pura, y sin embargo el ser humano siempre se está rebelando contra Dios. Si usted se recuerda, en el libro de Éxodo, lo que se le conoce como el holocausto espiritual, más de 500,000 personas, si usted lee en toda la escritura, más de 500,000 personas tuvieron que morir a causa de su pecado, tuvieron que morir a causa de su rebelión, tuvieron que morir a causa de haber desobedecido a Dios. Incluso en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 hacia el verso 17, nos damos cuenta que el mal siempre persigue la justicia para hacerle daño, para destruirle. El diablo mismo persiguió a Cristo mismo, a Jesús, el Hijo del Dios viviente,
para hacerle daño, erradicarlo. El diablo mismo persiguió al pueblo de Dios. El diablo mismo persigue a la iglesia. El diablo mismo nos persigue a nosotros. El diablo mismo persigue a sus hijos, persigue a su esposo, persigue a su esposa. El diablo persigue a las familias. Él quiere destruirlas, quiere hundirlas en el error, en el pecado, en la miseria. El diablo quiere erradicar todo lo que puede ser justicia, todo lo que puede ser amor. Él quiere nada más hacerle daño al ser humano. Y cuando el ser humano se deja confundir, su corazón se llena de ambiciones, egoísmos, iras, contiendas, celos, pleitos. La gente se hunde en la brujería, en la hechicería, en los vicios, en las drogas, en tantas otras cosas que los seres humanos, se hunden por sí mismos. Y cuando Dios pasa lista, cuando Dios quiere erradicar la maldad de su creación, nosotros somos los que pagamos las consecuencias. ¿Fue Dios malo? No. Fuimos nosotros, voluntariamente nos apartamos de Dios, voluntariamente empezamos a hacer cosas malas, voluntariamente empezamos a sufrir las consecuencias y no nos damos cuenta que nosotros deberíamos de ser motivados de servir a Dios a causa del peligro, porque la maldad que nosotros hacemos nos va a alcanzar. El error que cometemos nos va a alcanzar, el pecado que cometemos va a recibir su justa retribución. Y si nosotros vamos a ser castigados por causa del pecado, hay peligro allí en el pecado, hay peligro de no obedecer a Dios. Y nosotros entonces deberíamos de decir, hay peligro en esta que voy a hacer, hay peligro en esto que me están diciendo. Creo que tengo que tener cuidado, tengo que poner un stop, un alto. Tengo que obedecer a mi Creador, seguir sus mandamientos, servirle fielmente. El peligro nos está anunciando que hay consecuencias aterradoras y bastante negativas. Entonces debemos de ser motivados por el peligro y no caer en el error de ser rebeldes y de ir en contra de Dios. Lo hemos visto en Adán y Eva. El peligro no les motivó a ellos, pagaron las consecuencias. Lo hemos visto en el diluvio. El peligro no advirtió a la humanidad. Dios había dicho que vivieran diferente. Noé fue pregonero de justicia. Sin embargo, ellos no quisieron escuchar, no quisieron atender. Y el pecado hundió a la humanidad. Dios tuvo que purificar. Si usted se recuerda, en la Torre de Babel, el ser humano quería llegarse a la cima y quererse incluso establecerse un lugar donde ellos pudieran tener renombre. ¿Qué estaban haciendo? Desobedeciendo el mandamiento de Dios. Vayan y llenen toda la tierra. Multiplíquense. El hombre dijo, no, aquí nos vamos a quedar, aquí nos vamos a establecer. El ser humano siempre está desobedeciendo. Sodoma y Gomorra estaba desobedeciendo, tanto que no se pudieron hallar allí en Sodoma y Gomorra, pero ni tan siquiera 10 justos. A puras penas, Lot y sus 2 hijas se salvaron de ser calcinados por completo. Y usted dirá, ¿será que Lot fue perfecto? No. Lot no fue perfecto, pero las cosas que él hizo, las cosas que él mostró cuando los seres espirituales llegaron a Sodoma y Gomorra, le dieron a él la oportunidad de que Dios tuviera de él misericordia. ¿Puede el hombre entonces hacer algo para ser salvo? No. Lot y sus hijas fueron salvos por pura misericordia y por haber obedecido. Usted dirá, ¿cómo así por haber obedecido? Bueno, los ángeles le dijeron a Lot, vete, corre, huye, sal de este lugar, pero no voltees a ver atrás. ¿Qué fue lo que hizo la esposa de Lot? Voltear a ver, desobedeció. Fue convertida en estatua de sal. ¿Se da cuenta la desobediencia, el daño que puede hacer? ¿Ir en contra de lo que Dios dice? Es terrible lo que pasa, estimados oyentes, y si nosotros sabemos las consecuencias de desobedecer a Dios, el peligro debe de advertirnos, motivarnos, decirnos, no lo hagas, detente, no vayas por ahí. ¿Sabe algo? Nosotros podemos estar seguros, estimados oyentes, que el diablo desea destruirnos a nosotros, destruir a nuestra familia. Él tiene un plan de destrucción masiva, él tiene un plan de destrucción eterna, él tiene un plan para estar destruyendo a la humanidad. ¿Y qué más que el mismo pecado, introducirlo en el ser humano? Motivados por el peligro. Tengamos mucho cuidado, estimados oyentes, de que vamos a estar siempre rebelándonos contra Dios y las consecuencias podrían ser fatales. Mejor sirvámosle a Dios y lo demás lo veremos en el siguiente devocional. Bendiciones.